¿Qué tal? Me da muchísimo gusto poder exponer en este momento esta información, suma importancia para todos nosotros, ya sea cristianos o no cristianos, porque no cabe duda que la Biblia ha profetizado con cientos de siglos de anticipación el futuro de la nación de Israel y principalmente la ciudad de Jerusalén. Este último ataque del 7 de octubre del siglo pasado, ¿verdad?, que vino a desbastar y a masacrar a cientos de judíos, a llevarse rehenes a Gaza, pues fue algo que sacudió los cimientos de la civilización por la forma tan desalmada, tan brutal, tan cruel y tan sanguinaria que se llevó a cabo. Posteriormente, sabemos también que pues, Irán envía más de 350 drones, misiles crucero balísticos en contra de la nación de Israel. Y de una forma milagrosa, casi ninguno de estos misiles cayó en la tierra de Israel, más que uno solo cerca del Mar Muerto y que lastimó a una niña menor de 10 años en la cabeza. Pero no es que el misil haya caído en la cabeza, sino que la fragmentación del hierro que despide la explosión fue lo que hirió a la niña. Y, o sea, estamos hablando de 60 toneladas de explosivos que cayeron sobre Israel. Y solamente el 99%, solamente, esto es una cifra completamente astronómica, 99% no pudo ningún misil llegar a Israel. Fueron interceptados por se llama en inglés el Iron Dome o el domo de hierro de Israel, que pudo detener todos estos misiles, ayudado con Jordania, que es un país árabe. Acabamos de enterarnos que la hija del rey de Jordania y de la reina de Jordania, la princesa, se subió a un avión F-35 para también formar parte de la expedición que se envió al cielo para detener estos drones enviados por Irán, por Hezbollah en el Líbano, por Yemen, los Houthis cerca de Yemen, y por todos estos grupos terroristas que financia y sostiene Irán desde el siglo pasado. Pero ahora es muy importante que entremos a materia, porque tenemos que entender muy claramente que viene un pacto que se va a formar en Israel entre el anticristo y entre la nación de Israel. Y podemos comenzar haciendo las preguntas. ¿Acaso los acuerdos de Abraham y la cumbre del Negev, que fueron el de Trump, el acuerdo de Abraham el 2020 y el del Negev en marzo del 2022, acaso estos tratados que se han ya iniciado de paz con Israel pavimentarán el escenario para el acuerdo final de paz de Israel? Es una pregunta muy importante. Sin embargo, tenemos dos pasajes en la Biblia muy significativos que nos indican que habrá un establecimiento de paz en Israel en el futuro. Y estos pasajes se refieren al mismo tratado de paz que será confirmado al inicio de los 7 años de la tribulación. Démosle lectura a Daniel 9, versículo 27, donde se nos muestra claramente hace 2600 años acerca de este pacto de paz que existirá en el futuro entre el anticristo e Israel. Dice así: y por otra semana, está refiriéndose con todo lo que anteriormente se describe, al anticristo confirmará. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos nosotros que este pasaje es muy importante, porque es el primer pasaje que tenemos nosotros que desarrollar. Y aquí en este pasaje se nos revelan 6 claves acerca de este futuro tratado de paz. Uno, en primer lugar, se va a realizar entre Israel y entre el anticristo, pero es posible que otras naciones también estén involucradas. El hecho que el anticristo gobernará naciones que estuvieron bajo el antiguo imperio romano, de acuerdo a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, parece indicar que esta nueva confederación de 10 naciones tendrá un papel principal en este tratado de paz. Este tratado de paz iniciará los 7 años de la tribulación, o la famosa semana 70 profetizada en Daniel capítulo 9. Este tratado de paz en Medio Oriente será el evento que comience el reloj profético para los últimos 7 años de los tiempos finales de la gran tribulación. En tercer lugar, será un pacto que será confirmado. No es un pacto que se vaya a firmar, sino que se va a confirmar.
dándonos a entender que cuando el anticristo confirme este pacto con Israel, ya se habían establecido dos pactos anteriores, los que acabamos de citar al principio, el pacto del acuerdo de Abraham y el pacto que hicieron en el Negev diferentes personalidades del Medio Oriente con los judíos. Esto, ¿verdad?, nos indica claramente que al ser confirmado existían entonces dos pactos anteriores. Y esto también puede significar que será el fortalecimiento o la confirmación de un tratado que ya existía antes. En cuarto lugar, será un pacto con la muerte. Vemos nosotros en el libro de Isaías y de Jeremías estos pasajes que nos muestran claramente de qué forma el Espíritu Santo nos describe de qué se trata este pacto con Israel. Isaías 28, versículo 14, dice así: Por tanto, varones, burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová. Está hablando Dios a los líderes de Israel. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Aquí ya 900 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías explica claramente que en cuarto lugar será un pacto con la muerte y con el infierno, o sea, con el Seol. Y dice aquí Dios que ellos están haciendo este pacto, los judíos, porque van a comenzar a decir, bueno, cuando pase el turbión, o sea, cuando pase la inundación o una tormenta que están esperando los judíos recibir, se van a refugiar bajo las alas equivocadas de la persona del anticristo. Por eso dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto un refugio en la mentira, dice el Señor, y en la falsedad nos esconderemos. Y el versículo 18 de Isaías 28 termina diciendo, será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión o cuando pase esta azote o esta inundación que están esperando que caiga sobre ellos, serán por él pisoteados. Aquí hacemos una paréntesis porque ¿qué es lo que va a los judíos a motivar para sentarse con un hombre que tenemos que entender ahorita que este hombre tiene que ser una personalidad para que les garantice a los judíos 7 años de paz, 7 años en el que nadie los va a atacar y en el que se pueden ellos comenzar a sentirse tranquilos y que además este hombre les va a permitir la reconstrucción del templo, del tercer templo de Jerusalén. Bueno, si examinamos un poco la teología del Islam, ellos están esperando a una persona que se llama el Mahdi o el Mehdi, como le llaman en inglés, que será el 12º imán, que vendrá después de una guerra tremenda a tratar de establecer el califato mundialmente. Entonces, es lógico que entonces este Mahdi, que los musulmanes están esperando como su Mesías, para nosotros, los cristianos, será el anticristo. Entonces, esta es la personalidad de esta persona que puede garantizarles que los árabes no se van a meter con ellos. ¿A quién le harían caso los árabes o los musulmanes si no sería aquel que consideran su Mesías? Entonces es muy claro y comenzamos a ver un panorama y un horizonte que se perfila a donde Israel va a llegar precisamente porque ya van a salir después de una guerra. ¿Qué le estoy diciendo antes de entrar al punto número 5? Que este año o el próximo año comienza una guerra muy, muy grande en el Medio Oriente. Y en cuarto lugar, vemos nosotros que les dará este pacto a los judíos el tiempo para reconstruir su templo, lo que significa que este tercer templo tiene que ser reconstruido. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así: entonces, escribe el apóstol Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Lo que está realmente diciendo es que este templo, en el tiempo del anticristo, tiene que estar levantado. Y mide el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y lo hollarán la ciudad santa, o sea, Jerusalén, 42 meses. Entonces vemos que este tercer templo no va a ser reconstruido hasta que el anticristo firme
este tratado de paz. Y en sexto lugar, vemos que este tratado será violado por el anticristo a los 3 años y medio de haberse iniciado, lo cual culminará lo que se llama con la gran tribulación. En Mateo 24, versículo 15, el Señor Jesucristo hizo esta advertencia a los judíos. Cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Cristo está refiriéndose a una profecía que 600 años antes de él, Daniel había hecho. La abominación desoladora es nada más ni nada menos que la persona del anticristo. Entonces Cristo les advierte, cuando lo vean, huyan a los montes, porque vendrá gran tribulación como jamás la ha habido anteriormente. Entonces, hasta los 3 años y medio que el anticristo firme este pacto, lo va a violar. Se va a levantar y va a iniciar la persecución contra los judíos y también contra los cristianos. Sin embargo, hagámonos una pregunta. ¿Qué es este pacto que el anticristo hará con Israel? Bueno, el libro de Daniel no nos lo explica en su contenido, pero sí nos revela que será por 7 años. Durante los primeros 3 años y medio, Israel, como hemos dicho, va a experimentar una paz superflua, una paz temporal, y se va a sentir viviendo con seguridad. Y por lo que este pacto tendrá que proveerles de alguna garantía para su seguridad de vivir en paz con sus vecinos árabes. Pero en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo dijo esta advertencia: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, está refiriéndose a los 3 años y medio, cuando viole el anticristo el pacto, y entonces lance la persecución final, la más cruel, la más sanguinaria que la nación de Israel ha experimentado. Una de estas garantías será que podrán reconstruir su tercer templo, y el anticristo logrará lo que anteriormente muchos líderes políticos han fracasado y no han podido jamás hacer, como Henry Kissinger, el expresidente Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, etcétera, etcétera. Aquí se menciona entonces la segunda parte o el segundo pasaje importante que tenemos que leer acerca de este futuro pacto del anticristo, y lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, que dice de esta manera: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años. Recordemos que es un pasaje que está escrito hace 2700 años, cuando Israel no había regresado hasta el 48 a su tierra. Entonces, fíjense lo que prevé el profeta Ezequiel. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos. Palabras proféticas que mostraban que Israel sería recogido finalmente en su tierra. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Desde 1948, que Israel se independizó como nación libre y soberana, no han podido ver la paz. 1948 los atacaron al otro día, el 15 de mayo, los atacaron los árabes. 1956, el presidente Nasser quiso cerrar el canal de Suez y desató la Segunda Guerra contra Israel. 1967, la guerra famosa de los 6 días, que no pudieron tampoco los árabes hacerles nada, y finalmente en 1973, la guerra de Yom Kippur. Así que cuando los árabes vieron que no podían hacer nada a través de las guerras, ¿qué fue lo que hicieron? Levantaron grupos terroristas financiados por Irán, que comenzaron con Al-Qaeda. ¿Se acuerdan ustedes que fue eliminado Osama Bin Laden? Después siguió Hamas, después el Hezbollah en el Líbano, los Hutis, los talibanes, ISIS, y hay más de 7 grupos terroristas que han intentado destruir a la nación de Israel. Así que nada de estas cosas van a suceder. Y tenemos que continuar viendo, ¿verdad?, que después de que se establezca esta paz aparente con el anticristo, y que podamos ver nosotros realmente que ya sin tranquilidad ni preocupación, viene entonces el desenlace final. Y de acuerdo a esta profecía, habrá un tiempo en los últimos días cuando Israel estará viviendo, vuelvo a repetir, confiadamente
sin guardias, sintiéndose seguros, tranquilos de no ser atacados. Pero será precisamente en este tiempo cuando una coalición de naciones dirigidas por un líder del norte de Israel junto con Turquía invadirá la tierra, pero serán destruidos por Dios sobrenaturalmente. Y finalmente, podemos también percibir una dramática aceleración de todos estos acontecimientos con los últimos eventos que hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación. Este famoso Tratado de Paz se ha estado intentando por varias décadas desde el renacimiento de Israel en 1948, y las únicas dos naciones árabes que reconocieron el derecho de existencia de Israel fueron Egipto y Jordania en el siglo XX pasado. Sin embargo, en estos últimos años, este proceso de paz se ha acelerado de manera dramática. Esta aceleración comenzó con el Acuerdo de Abraham, llevado a cabo por el expresidente Donald Trump en un periodo de 5 meses, de agosto a diciembre del año 2020, y donde se realizaron una serie de tratados que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y otro grupo de naciones árabes, las cuales incluyeron a los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estas 4 naciones árabes se unieron a Egipto y Jordania del siglo pasado para hacer la paz con Israel. Observando el enorme significado de lo que se estaba desarrollando, el periódico de Israel, el Jerusalem Post, publicó un artículo que colocaba estos eventos dentro de las profecías bíblicas con estas palabras. Lo cito: ¿podrá el acuerdo de Abraham traer una era bíblica de paz al Medio Oriente? Y finalmente, en marzo también del año pasado, el ministro de Relaciones de Israel, Yair Lapid, llevó a cabo una cumbre histórica en el desierto del Negev, en Israel, con los representantes de los Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto y Marruecos, y se conoce como la Cumbre del Negev. Esta cumbre representa la primera materialización del Acuerdo de Abraham, pues fue la segunda reunión importante del Medio Oriente en una semana después de la otra reunión entre los líderes de Egipto, Israel y los Emiratos Árabes. Así que podemos hacernos otra pregunta: ¿habrá realmente un pacto de paz muy pronto con Israel? No cabe duda que todos los ojos están puestos actualmente en Ucrania. Sin embargo, parece claro que algo histórico y sin precedentes está sucediendo en el Medio Oriente. Este acuerdo de paz ha sucedido en un momento como nunca antes lo había tenido en la historia, por lo que anteriormente cientos de diplomáticos no habían podido lograr, esta vez se ha logrado. Naciones árabes están buscando normalizar sus relaciones con Israel de una manera apresurada, y aún están asistiendo a reuniones secretas dentro de las mismas fronteras con Israel. Todo esto no es más que la pavimentación del camino que llevará a Israel a celebrar este pacto de muerte con el anticristo, profetizado, como lo mencionamos, en Daniel 9:27, Ezequiel 38 y Isaías 28, del 14 en adelante. Y cuando el anticristo haga su aparición en el mundo en los tiempos finales, el escenario ya estará colocado para que él realice este pacto de paz, falso desde luego, con la nación de Israel. Este pacto de paz es lo que iniciará el reloj de los 7 años del período de la tribulación. Damas y caballeros, santos de Dios que escuchan, estamos en la cuenta regresiva, no cabe duda, de los tiempos finales de la historia programada, relatada, con cientos de siglos de anticipación en las Sagradas Escrituras. Tenemos pues la palabra más profética, más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones.